acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, a la emisión de este lunes 25 de noviembre del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto recibirlos en este espacio para conocer el recorrido semanal por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Recorte al presupuesto del INE para 2020 es el más grande en su historia. Previo a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, consejeras y consejeros electorales y representantes de partidos políticos ante el INE llamaron a mantener autonomía institucional. Aprueban uso, funcionalidad y verificación de códigos bidimensionales QR en las credenciales para votar. Emiten convocatorias para la selección y designación de consejeras y consejeros de los organismos públicos locales de Durango, Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Designan a las personas ganadoras de la primera convocatoria del concurso público 2019-2020 del Servicio Profesional Electoral Nacional. El INE conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con diferentes actividades durante toda esta semana. El sábado 23 de noviembre, el Colegio de México aplicó el ensayo presencial del proceso de selección y designación de consejeras y consejeros de los organismos públicos locales de Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Puebla, Nayarit y Michoacán. El próximo 29 de noviembre finalizará el periodo de inscripción al Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Ante el recorte de 1,071.6 millones de pesos al presupuesto del INE para el próximo año, el instituto explicó que esta reducción afecta la operatividad institucional, mas no afecta los recursos de los partidos políticos. Además, indicó que es equivalente a cerca del 9% de lo solicitado para expedir en 2020 cerca de 16 millones de credenciales e iniciar en septiembre el proceso electoral federal de 2021. El instituto había solicitado para el cumplimiento de todas las funciones que le mandata la Constitución 12,493,356,325 pesos. Ante medios de comunicación, el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdoba, dijo que este es el recorte más fuerte en su historia, justo en el año en el que comenzará la organización de la elección de 2021, la más grande de la historia del país, pues se renovará la Cámara de Diputados y habrá elecciones locales en las 32 entidades del país. El recorte para el próximo año va a ser el más grande de la historia, justo cuando empieza a organizarse la elección más grande de la historia, porque habrá alrededor de 6 millones más de ciudadanos que votarán en 2021 respecto de 2018. Estamos estimando que serán 96 millones de ciudadanos, cuando se va a elegir casi 100 cargos más de los que se eligieron en 2018, alrededor de 3,200. Y si a eso le sumas además las malas señales que vienen desde varias instancias, como las iniciativas que se han presentado de reforma electoral, que tienen un claro y abierto propósito de capturar políticamente al órgano electoral, pues creo que si tú haces una lectura panorámica de lo que está ocurriendo, pues no son buenos tiempos para la recreación de la democracia, me temo. El consejero Ciro Murayama señaló que el instituto hará un análisis para determinar los rubros en los que impactará este recorte. Nosotros vamos a hacer un análisis muy detallado para ver cómo no afectamos la instalación de casillas, pero sin duda hay cosas que van a resultar afectadas. Yo creo que hay una falta de aprecio al INE que se expresa una y otra vez en distintas iniciativas, en las descalificaciones. En ese sentido, se refirió la consejera Pamela San Martín.
Me parece que hay una poca rendición de cuentas por parte de las y los diputados en torno a por qué hacer estas reducciones, por qué en estas proporciones y cómo esto permite que se siga garantizando el ejercicio de las funciones que tiene cada uno de los órganos a donde se llevan a cabo los recortes. Pero lo que me parece que no podemos es dejar de mirar cuáles son las actividades que tienen encomendadas, porque son actividades que están directamente asociadas al ejercicio de derechos. Me parece que tenemos que hacer un análisis al interior del instituto de exactamente en qué rubro se va a poder aplicar esta reducción que es muy fuerte. En sesión ordinaria del Consejo General del miércoles 20 de noviembre y en el marco de la aprobación en la Cámara de Diputados del presupuesto de egresos de la Federación, consejeras y consejeros electorales, así como representantes del Poder Legislativo y de partidos políticos, se refirieron al presupuesto que requiere el Instituto para el cumplimiento de sus funciones el próximo año. El consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que entre las atribuciones del Instituto para el próximo año está la organización de las elecciones federales y la colaboración en las elecciones locales de 2021. El INE es de todas y de todos los mexicanos y solo puede seguir entregando buenas cuentas a la ciudadanía si preservamos los 4 pilares de nuestro sistema democrático: las condiciones de equidad de la contienda, la certeza en todos los procesos electorales, la capacidad de garantizar en los órganos de representación política la pluralidad que nos caracteriza y, de manera relevante, la autonomía de las autoridades electorales tanto a nivel federal como local. La partida solicitada por el INE busca hacer frente a las necesidades de operación del año próximo y colaborar en las elecciones locales que se celebrarán en Coahuila e Hidalgo, pero también servirá para dar inicio a los trabajos de las elecciones federales de 2021. La consejera Claudia Zavala señaló la gravedad de una reducción del presupuesto del INE sin considerar todas las atribuciones y responsabilidades que por mandato constitucional debe realizar. Hacer disminuir el presupuesto del INE sin dar razones quiere decir, y sin valorar esas garantías de autonomía e independencia en esa dimensión constitucional como está en nuestro modelo, quiere decir precisamente que hay y que puede ser al final de cuentas, un sometimiento por la vía de los hechos, por la vía del dinero. El representante del PRD, Camerino Eleazar Márquez, hizo un llamado a cuidar la autonomía de la autoridad electoral. Desde aquí exhortamos a todos los actores políticos para que seamos congruentes con lo que se ha dado en las luchas recientes de este país, que es defender la autonomía de estos órganos, como es el Instituto Nacional Electoral, anteriormente IFE, y que se ha venido fortaleciendo, hay que decirlo, en sus tareas sustantivas. En ese sentido, se refirió el representante de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro. No puede existir un Instituto Nacional Electoral si no tiene autonomía con respecto a cualquier otra entidad del Estado mexicano. Tal autonomía es un mandato de la Constitución Federal que se contempla en el artículo 41, base quinta, apartado A, que define al INE como un organismo público autónomo. En ese contexto, cualquier intento legal o pragmático que pretenda restarle autonomía al instituto no solo constituye una afrenta, sino una violación constitucional y además una involución para este. Además, en la sesión fue aprobado el uso, funcionalidad y verificación de códigos bidimensionales QR en las credenciales para votar con fotografía. El consejero Marco Antonio Baños explicó que con esta medida se busca reforzar la seguridad y tener mayor agilidad en la autenticación de las credenciales. Hacer más fuerte la protección de los datos personales y evitar un uso indebido de la información de esos datos a través de la propia credencial del lector. En segundo lugar, los códigos QR nos va a permitir tener una mayor agilidad en el intercambio de información que tenemos para la autenticación de la credencial con diversos usuarios, particularmente cito ahora los esquemas de los bancos, siendo también un mecanismo más ágil de lectura con ciertas aplicaciones. Podríamos agilizar los procesos cuando sea necesario de revisión de las firmas de apoyo a las consultas populares o, en su caso, al tema del registro de los nuevos partidos políticos. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló los beneficios del uso del código QR y reiteró el compromiso del INE para resguardar la información de la ciudadanía.
En el INE estamos convencidos de que con esta medida, que eleva los estándares de seguridad y usabilidad de nuestra INE, seguiremos impulsando su consolidación como el medio de identificación por excelencia de las y los mexicanos. Contribuiremos con ello a inhibir los intentos de suplantación de identidad y crearemos un control de autenticidad de la credencial para votar que nos beneficiará a todos y todas. Reiteramos la disposición del INE para que cada adolescente, cada niña y niño pueda en el futuro tener un medio de identificación con este nivel de confianza y seguridad. En la sesión del miércoles pasado, además, se emitieron convocatorias para la selección y designación de la presidencia del organismo público local de Durango, así como cargos de consejeras y consejeros en los organismos públicos locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. La consejera Claudia Zavala explicó el por qué se generaron las vacantes. Presentaron las personas implicadas su renuncia con efectos inmediatos en virtud de haber sido designadas y designados como magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de las referidas entidades federativas. Asimismo, por la renuncia presentada con efectos para el día 31 de diciembre del 2019 por parte del presidente del OPLE de Durango. También fueron designadas a las personas ganadoras de la primera convocatoria del concurso público 2019-2020 del Servicio Profesional Electoral Nacional para ocupar vocalías ejecutivas locales y distritales. El consejero Ciro Murayama señaló que el concurso público es un proceso serio, riguroso y con un estándar de calidad elevado. Se llegó a una proporción de 60.2% de designaciones que recaen en mujeres y 39.8% para hombres. El resultado final son 118 nombramientos de nuevos miembros del servicio, 80 fueron aprobados por la Junta General Ejecutiva el viernes 15 de noviembre y ahora se somete a consideración de este Consejo, como marca la norma, la aprobación de los vocales ejecutivos, una local y 38 distritales. El presidente del INE señaló la relevancia de las designaciones de integrantes del servicio profesional para la organización de las próximas elecciones. No solamente por el número de ciudadanos que proyectamos formarán parte del padrón electoral y por ende del listado nominal y serán potenciales electores. Nuestras estimaciones al día de hoy rondan los 96 millones de posibles electores en 2021. Sino también con todo lo que ello implica en cascada, el número de casillas, el número de funcionarios a insacular, el número de ciudadanos que tendremos que capacitar, etcétera, sino también por el número de cargos a elegir. En 2021 el número de cargos en disputa, casi 3.200, será superior a los cargos públicos que fueron asignados mediante las elecciones de 2018. 9 meses y medio y el tiempo corre. Muchas de las decisiones que ya está tomando esta autoridad electoral, esta que estaremos tomando el día de hoy merced del concurso, están ya enrutadas en la organización desde ya del proceso electoral más grande de la historia. Además, fue presentado un informe sobre el cumplimiento y avance de las actividades de organización de las elecciones de 2020 en Coahuila e Hidalgo y se aprobó el procedimiento para la generación de escenarios de reseccionamiento 2019. Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños. Tiene que ver con la necesidad de actualizar la geografía electoral de varias de las secciones. Ahora, conforme al programa diseñado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se reseccionarían 25 de estas para ajustar los rangos de los electores que en la ley están previstos entre 100 y 3,000. Y debo decirles a ustedes que hay en el universo total de las más de 68,000 secciones, poco más de 3,000 que se encuentran fuera de rango. Es un tema que habrá que revisar con mucho cuidado. Debo decirles también que en la Comisión del Registro Federal de Electores se han planteado algunas posibilidades para establecer, actualizar y utilizar de manera conjunta información con el INEGI. Las y los consejeros electorales resolvieron 22 quejas interpuestas por posibles infracciones a la ley, de las que derivaron sanciones por un total de 1,442,334 pesos. 17 casos se trataron de procedimientos iniciados en contra de institutos políticos nacionales por denuncias presentadas por transgredir el derecho de libre afiliación y por el uso no autorizado de datos personales para tal fin. Este lunes se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y para esta conmemoración, el INE tiene preparadas diferentes actividades durante la semana.
Hoy a las 2 de la tarde, el INE y la Cámara de Diputados realizarán un pronunciamiento en contra de la violencia política contra las mujeres por razón de género. El martes 26 se presentará la exposición Mujeres Jóvenes y Arte Urbano, Diversidad e Inclusión. El jueves 28 se presentará la Ley de Delitos contra la Intimidad Sexual, Ley Olimpia, y el viernes 29 se realizará el cine debate con el cortometraje Nosotras. Este sábado 23 de noviembre fue aplicado por el Colegio de México el ensayo presencial del proceso de selección y designación de las y los consejeros de los institutos electorales de Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Las y los aspirantes idóneos pasarán a la valoración curricular y entrevistas, que estarán a cargo de las y los consejeros del INE. Las designaciones de las y los consejeros locales se llevarán a cabo a más tardar el 23 de enero de 2020. El próximo viernes 29 de noviembre finalizará el periodo de inscripción al 11º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019-2020, en el que podrán participar niñas y niños mexicanos inscritos en escuelas de educación básica de 10 a 12 años y que cursen el 5º grado de educación primaria. Las juntas distritales del INE convocarán a las y los representantes registrados por las escuelas para que participen en las convenciones distritales que se realizarán del 3 al 18 de diciembre. El Parlamento Infantil se integrará con 300 legisladoras y legisladores, uno por Distrito Electoral Federal, quienes realizarán actividades en la Ciudad de México del 26 al 30 de abril de 2020. Entérate. Durante la inauguración del 7º Congreso Nacional Juzgar con Perspectiva de Género, la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto, enfatizó que el acceso a la justicia es un servicio público que el Estado debe garantizar a todas las personas, sin distinción alguna de origen étnico, género, discapacidad, religión, preferencias sexuales o cualquier otra. Al inaugurar la tercera Semana Nacional de Desarrollo Sustentable organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado presidente de la Sala Superior, Felipe Fuentes, exhortó al cumplimiento de la normativa ambiental a partidos políticos y buscar que las autoridades electorales tengan la obligación de utilizar materiales biodegradables o reciclados. Además, propuso cambiar la ley para obligar a quienes intervienen en procesos electorales a que los materiales usados en campañas como propaganda tengan un manejo previo y posterior en absoluto respeto a la naturaleza. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INE México y en twitter.com/INE México. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.